Vale, le ha costado un rato, ¿eh? No lo sé por qué. Bien, ya estamos en directo. Vamos a invitar al del cual es la obra en realidad, que nos cuente su verdad, porque es la que nos interesa. Yo no tengo nada que compartir personalmente, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para agradecerte, Señor, porque nos has regalado días, tiempo, oportunidad para poder estar de nuevo presentes y en tu nombre reunirnos y tratar de entender tu palabra. No queremos olvidarnos, Señor, de todos aquellos que están pasando por malos momentos, enfermedad, necesidad, que la maldad está casi al máximo, Señor, y que tu venida es tan pronta y sabemos que estas cosas han de ocurrir. Queremos que esto esté presente con todos aquellos que están pasando por malos momentos. Pero también te ruego, Señor, que pongas tu espíritu en cada uno de los que estamos presentes ahora, los que han de estar presentes, los que faltan, pero querían estar, y todos aquellos que escucharán después esta reflexión, esta reunión, donde queremos, Señor, que tú nos hables. Primero, ayúdanos a entender. Queremos entender lo que tú hables. ¿A qué te refieres? ¿Por qué lo necesitamos? Y queremos, Señor, que seas tú el que plante la verdadera semilla en nuestra mente. Y una vez plantada, que seamos útiles, siervos útiles, Señor. Aquel pueblo que glorifica tu nombre, que entiende el momento y el deber. Te agradecemos porque nos escuchas, a pesar de nuestra condición y de que no tenemos ningún mérito. Te rogamos que estés con nosotros y que pongas tu palabra en mi boca para poder hablar lo que tú deseas transmitir. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre Celestial. Amén. Amén. Bien, esta tarde, como os decía un poquito antes, estaba dudando porque hay varios temas, ¿no? Que me han, como estoy pasando tantos y tantos temas todos los días, y a lo largo de la semana ya os podéis imaginar, ¿verdad? Lo que me puedo encontrar y no doy abasto. Creo que en este momento tengo más de 20 PowerPoints preparados, de los que debería de hacer a lo largo de la semana, pero que no puedo, y están ahí a la espera, ¿verdad? Justamente en este tema que vamos a tratar ahora y que es una parte una pequeña parte del capítulo 69 del Deseo de las Gentes, el Monte de los Olivos, donde Jesús se dirige a los discípulos y trata de atraer la atención sobre muchos aspectos. En realidad, el capítulo 69 da para mucho, muchísimo. Alguna vez hemos tratado algunas cosas, ¿no? Pero en este momento me voy a centrar sobre un aspecto concreto, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de entender. Y la advertencia es lo que Jesús dice: mirad, velad, llorad. Lo he sacado del marco del texto, ¿verdad? De la presentación. Quita momentáneamente el micrófono si quieres tú, Pedro, así no escuchamos ni grabamos tampoco nuestra conversación. Pero antes de entrar en este texto, hoy compartía con vosotros, esta tarde creo, un texto que creo que es tremendamente revelador y que no, por alguna razón, no lo tenemos ni previsto, ni en nuestra mira, ni lo esperamos de alguna manera. Sin embargo, está pasando, ¿verdad? Y el texto dice lo siguiente, es un texto no me acuerdo cómo se llama todo, pero compartí también, está compartida creo que la reflexión. Y si no está compartida, la compartiré. La reflexión, yo creo que está compartida. Déjenme un segundo. Sí, la mina de la verdad, así es como se llama.
está justamente compartir la mía, la verdad, y luego el texto que está dentro de ella, ¿verdad? Y este texto es tremendamente revelador. Y dice lo siguiente, vamos a tratar de entenderlo porque yo creo que es muy importante y necesitamos comprenderlo. Si alguien quiere hacer una pregunta o una intervención, lo puede hacer libremente, no hay ningún problema con esto, ¿verdad? Ahora las piedras dejadle para el final, matadme después. Al menos déjenme decir lo que tengo que decir. Dicen las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, impartidas por Cristo a los patriarcas y profetas, inspirados, y en sus lecciones a sus discípulos, dice, aún quedan por descubrir, es muy interesante, porque fijaos la fecha, 1893. 1893. Y dice, aún quedan por descubrir nuevos aspectos de ciertas verdades. Ahora, yo cuando leí esto digo, vamos a ver, ¿de qué quieres hablar y no puedes hablar? ¿Verdad? Porque es indirecta. Es decir, lo que en realidad está haciendo Dios aquí es tratar de respetar lo que es libertad de conciencia y libertad de elección. Nos advierte de que todavía hay más verdad, más luz. De hecho, sabemos que la luz está en aumento hasta la eternidad, ¿verdad? Pero aquí trata de despertar nuestra mente por decir, hay ciertas verdades, no solamente una, sino ciertas, y atentos aquí, dice, el compás de gran alcance de otras. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el compás de gran alcance de otras verdades? ¿Qué pensáis? Es una pregunta. Ya sabéis que a mí me gusta el diálogo, ya sabéis que me gusta invitaros y quiero que participemos, que no sea un monólogo, ¿verdad? Bueno, las ¿Qué instituciones... es? Un segundo, Pedro, para ampliar para los demás, ¿vale? Es un compás que colocado la punta en las escrituras, cuando tú le des la vuelta a este compás, tiene que tocar más verdades. Por lo tanto, quiere decir que es el eje que toca todo lo demás. Ahora sí, Pedro, perdón. Sí, con respecto a esta cita, hay que tener claro que las instituciones esta cita no la pueden creer porque ellos dicen que ya tenemos toda la verdad. Entonces, cuando tú vas con una nueva luz, entre comillas, para ellos, porque para nosotros no es verdad porque está revelado, lo único que hacemos es transmitir lo que está escrito, que a ellos no les interesa. Entonces, la libertad se acorta, no hay libertad de expresión. Entonces te dicen que, en fin, lo que muchas veces hemos dicho, que eres un exagerado, un extremista, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí que creo en lo que está escrito, es decir, que Dios nuevas verdades revelará y otras verdades que tenemos asumidas durante décadas tendremos que desaprenderlas. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Entonces aquí vemos que cuando tocamos una nueva luz para nosotros y nosotros nos comprometemos en esa verdad, y somos sinceros y pedimos más luz, ahí es donde el compás se agranda, porque esa verdad traerá otra verdad, y así sucesivamente. Ese es lo que yo entiendo. Gracias. ¿Alguna otra opinión? O también las verdades que las hemos medio visto se aclaran con más claridad en nuestra mente. Las comprendemos más y entonces, como siempre hemos dicho, cuando leemos aquí o leemos allá, ya lo vemos y con mucha claridad, como a veces comentamos con mi esposo, ¿y por qué antes no las mirábamos? O lo que decimos, ¿por qué los hermanos no lo ven si está tan claro? ¿Sí? Pero ahora ya está tan claro para nosotros.
pero cuando no, cuando nosotros igual estábamos en esas tinieblas espirituales, no las veíamos más que como dijo el hermano Pedro, porque habíamos aprendido en lo que nos habían enseñado los hombres. Pero cuando venimos a la luz resplandece y entonces todo lo miramos con más claridad. O lo que escuchamos en las predicaciones en nuestra mente, luego nos damos cuenta si es verdad o es mentira, o dónde están diciendo verdad y dónde están metiendo mentira. ¿Por qué? Porque como usted dijo, el eje del compás es la palabra de Dios. Ella misma se da la respuesta si se explica. Dale, Pedro. Y luego también hay que tener en cuenta que así como estudiamos las escrituras, un versículo te lleva a otro versículo para aclarártelo. Los testimonios es exactamente lo igual. Una cita de lo que dice la hermana Jau aquí, que a lo mejor, por ejemplo, pone en Cristo hay vida original, se quedan ahí con eso y lo extrapolan a lo que no está diciendo la cita. Si tú vas a esa cita, luego la hermana Juárez en otra parte te da lo que quiere decir con esa cita. O sea, una cita te lleva a otra cita. No te puedes coger una cita y cogerla aislada y decir, mira lo que pone aquí. Y hacer de esa cita una doctrina, como están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Bueno, para mí ya sabéis que la Biblia y el Espíritu de Profecía están al mismo nivel porque habla el mismo personaje o la misma persona, habla la misma. Por lo tanto, no veo en qué consiste la diferencia, a pesar de que la sierva, claro, cuando tú la preguntas directamente, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué te iba a decir? Si los prejuicios de la gente ya están retroalimentados por el enemigo, ¿verdad? Pero ella se coloca en un plano segundo, igual que Juan el Bautista y, en fin, todos los profetas, porque es así. Ahora vamos a entender de qué habla este compás, qué es ese compás, ¿verdad? A lo que hace referencia, según mi humilde entendimiento, ¿vale? Pero lo vais a ver que vamos a quedar de acuerdo, ¿no? Entonces, para mí, la Biblia, el Espíritu y Profecía se entienden y las mismas aplicaciones que se hacen sobre la Biblia se tienen que hacer con respecto al Espíritu y Profecía, tal como tú, Pedro, lo has dicho antes y es correcto. Y es así como yo lo utilizo. Por eso descubro tantas cosas. No es por otra razón, ¿verdad? ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno. Espero que no sea por miedo, ¿verdad? No me tenga nadie miedo. Yo puedo equivocarme, espero no equivocarme, pero puedo equivocarme porque soy un ser humano. El único que no se equivoca es Cristo, ¿verdad? Bien, como entiendo que nadie quiere aportar, pero de todas maneras, si alguien en algún momento quiere, puede hacerlo. Ya sabes que aquí somos libres, ¿verdad? Siempre que no hay maldad y queremos aportar y descubrir, ¿verdad? Aquí somos libres, todo el mundo es libre de aportar. Aquí dice, aún quedan por descubrir nuevos aspectos de ciertas verdades. El compás de gran alcance de otras, dice, y el enlace armonioso y dorado. ¿Dorado os suena de algo? Del conjunto, dice. Ahora, da la casualidad que nosotros hemos entendido esta realidad. Porque en realidad, de lo que hace referencia aquí, hace referencia de Cristo, refiriéndonos a Cristo, el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Cordero de Dios inmolado en la encarnación. ¿Verdad? Porque no es Cristo el enlace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No es Cristo esa gran verdad por descubrir todavía, aspectos de ella. No es precisamente lo que nosotros hemos tratado de entender, que el peso no está sobre la cruz,
sino sobre la encarnación. En cuanto a la expiación hablamos, ¿verdad? En cuanto a la redención, la cruz tiene una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque es allí donde, a pesar de nuestra incomprensión, Cristo nos saca del dominio del enemigo. Por lo tanto, sin esta cruz, difícil, ¿verdad? Hubiésemos entendido. Porque al quitarle el dominio, ¿qué resulta automáticamente después? El Pentecostés puede enviar su espíritu, sin el cual este compás que da la vuelta y toca todos los aspectos del Evangelio, ¿verdad? Y nos revela la verdad. Justamente ahora al final del tiempo, que Dios prometió que habrá un pueblo que comprenderá estas realidades y que con la comprensión de estas realidades, porque es precisamente lo que quiero que toquemos esta noche, ¿verdad? Con la comprensión de estas realidades, glorificamos a Dios. Porque nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros somos solamente la promesa de Dios de que habrá un pueblo que le glorificará al final del tiempo. No es por nosotros. Y lo vamos a ver. Aunque sin nosotros, tampoco es posible. Y vamos a entender estas realidades, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es Cristo, véase el Espíritu Santo, entiéndase, Cristo en Jesús, cuerpo me has preparado, Cristo en nosotros, Cristo en nuestra justicia? ¿No es Cristo el gran compás que junta todo el universo? Ahora lo vamos a ver. Es el enlace que lo une todo, no solamente ahora, sino eternamente. Eternamente. ¿No es esa la máxima humildad, que Cristo, uno igual a Dios, se rebaja tanto a sí mismo, que no habla por sí mismo, no se representa a sí mismo? ¿Quién le representa? Jesús. Este cuerpo me has preparado, que es el Hijo de Dios, confirmado por el mismo Padre. Cristo en él, Cristo en nosotros, es la victoria. ¿Ahora entendéis el gran compás? Espero que estemos de acuerdo, ¿verdad? Espero que estemos de acuerdo. Yo veo a Orfa, te estás autocondenando, pero no te quites la cámara. Sí, sí, Yo veo tu confirmación y me doy cuenta de que estamos en lo mismo, ¿verdad? yo también estoy de acuerdo. Claro. No es eso, no son estos aspectos, no son estas verdades, entre otras, desconocidas para la Odisea. ¿Y no fueron también desconocidas para el pueblo judío? Pues vamos a verlo, porque ya me conocéis. Pues no me quedo corto en lo que trato de ayudaros a entender y lo que tenemos que entender todos, ¿verdad? Yo también. Dice, esto no lo distinguen los críticos superiores. Mira si es amable la sierva, ¿eh? Mira si es suave. Porque he encontrado esta forma de expresarse cuando no es absolutamente necesario hacia aquellos que se creen superiores en inteligencia. Fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Y habla de este modo, aunque hay también modos donde habla, no lo sé si os habéis dado cuenta, pero lo voy a recalcar ahora. ¿Os habéis dado cuenta que yo no utilizo este libro que está dedicado a los ministros? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. A ver si me acordáis. Que está dedicado a los pastores. ¿Cómo se llama el libro? ¿Testimonio para los ministros? Testimonio para los ministros. Gracias, Orfan. Gracias. Es que Pedro estaba sin casco. Testimonio para los ministros. No sé si os habéis dado cuenta que no lo utilizo mucho. Hay mucha gente que predica casi exclusivamente de eso. Vamos, que les pega latigazos a la izquierda y a la derecha. Pero ¿sabéis por qué no lo hago? O trato de no hacerlo, o no más de lo que la sierva lo hace justo cuando es necesario. Porque nuestra pelea no es con nuestros hermanos. Es quién es el espíritu que domina el templo. Esa es la clave. Y nosotros tenemos que ver lo mismo que Jesús cuando se dirige a Pedro. ¿Le habla a Pedro? No, le habla a Satanás. Satanás utiliza a Pedro. Pues es así como nosotros tenemos que entenderlos. Ahora sí, hay también momentos
donde hay que dejar las cosas claras en su sitio, ¿verdad? Porque el templo tiene libertad de elegir y conciencia. Sin culpa tampoco está, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y dice, esto no lo decían los críticos superiores, cuyas mentes humanas no inspiradas por Dios, sí inspiradas por otro, ¿verdad? Porque este templo vacío no se queda nunca, ¿no? Dice, por muy educadas que sean, o cualquiera que sea su posición en el mundo literario, hay que entender el momento de cuando habla, ¿verdad? Dice, nunca captarán, vuelvo a repetir, el compás inconmensurable de la palabra de Dios. ¿Qué no van a comprender? A Cristo. ¿Por qué es tan importante eso de comprenderlo? Porque si tú no entiendes a Cristo, vamos a ver que no hay boda del Cordero. Es la clave. No hay boda del Cordero. Entonces, tú puedes entender teoría, tú puedes predicar teoría, tú puedes predicar sobre Jesús, sobre Cristo, lo que tú quieras, que lo hemos hecho hasta que se nos ha quedado seca la boca. Pero no estamos hablando del Cristo. O no estamos hablando del mismo Cristo, sino de un otro evangelio, que alguien se ha encargado de que lo contamine tanto que no entendamos. El compás inconmensurable de la palabra de Dios. Dice, por su ignorancia, menuda estocada, ¿no? Sutil, ¿no? Gente educada dice superiores y luego los llama ignorantes. Oye, vamos, una rebajada, pero importantísima. Dice, por su ignorancia, ¿se atreverán a declarar no inspirada la palabra? Dice, la sabiduría humana. ¿Quién es la sabiduría humana? Del hombre separado de Dios. El enemigo. Es el enemigo. Todo lo que estudiamos en las escuelas de este mundo es obra exclusiva del enemigo, no es de Dios. Dice, no puede comprender a Dios. Y lo digo esto porque para mucha gente puede resultar rara la afirmación. ¿Dónde ha llegado el mundo por la ciencia, por el conocimiento? ¿Qué está ocurriendo hoy en día? La Biblia a un lado, todos los pilares del cristianismo a un lado, la familia, o sea, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde ha llegado la humanidad con la ciencia, con la educación? A la aberración, literalmente, a la aberración. Yo veo muchas cosas, a mí me gustan mucho los documentales, veo muchos documentales que en este momento hay un momento de confusión tan tremendo que están anulando incluso el cristianismo, que Jesús no era lo que era, que es un cuento, que historia, que tal, que cual. En fin, montan un batiburrillo que te quedas loco. Ahora te dejo, Pedro. ¿Dónde ha llegado el mundo con la ciencia y con el conocimiento? A la locura, sin Dios, allí estamos. Dale, Pedro. Sí, la sabiduría humana es la propia justicia del hombre, es decir, su El enemigo. El su enemigo. idolatría al yo. Entonces ellos no se atienen a consejos, porque claro, ellos tienen un máster o un doctorado. No necesariamente. Muchas veces Ya. no hace falta. Sí, pero si lo tienen, eso les respalda. Para mí, Ah, eso sí, sí, a mí, sí. a mí me llegaron a decir un día, oye, yo te puedo hacer callar, porque yo he hecho un curso, digo, a mí el único que me puede hacer callar es Cristo con su palabra, pero ni tú ni nadie me va a hacer callar siempre y cuando tú digas cosas que no estén conforme con las escrituras. Entonces ahí vemos que ese personaje que me dijo eso, pues tenía el yo muy elevado. Entonces el Espíritu de Cristo no va a poder trabajar. Es que no era él, era un otro espíritu. Por eso te quería Claro, decir, lo único que pueden hacer es matar la carne, pero el espíritu no podrá, claro. ¿verdad? ¿Sigo? Sí, Dice, sí, la sabiduría humana no puede comprender a Dios. Si quieres conocer a Dios, tiene que ser la manera de Dios. Bajo ningún concepto, la del hombre.
Dice, y por eso son, como dijo Jesús, de los judíos, ignorantes, tanto de las Escrituras como del poder de Dios, que es el que te ayuda a entender las Escrituras. ¿Verdad? Qué tremendo este texto. Bien, vamos a entrar en nuestro tema. Ahora sí que estamos en nuestro tema. He escogido unos párrafos del capítulo 69 del Deseado de las Gentes. El enlace lo pondré mañana, pero de todas maneras, veis, las referencias las he guardado aquí, ¿verdad? Dice, ¿cómo eran los días de Noé? Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, atentos, solamente al mal. Porque Dios no estaba entre ellos. Entonces el hombre, sin estar conectado con Dios, el pensamiento es de continuo al mal, ¿verdad? Dice, los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová, ¿veis? Nos da la llave para entender el por qué eran de continuo al mal. Se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad. Se negaron. Nosotros poníamos preguntas, ¿no?, del tiempo de Jesús. Si tú hubieses preguntado a un judío, hubiese dicho, no, si yo estoy errado, ¿no?, que no entiendo las Escrituras. El que entiende las Escrituras es Jesús. Este Jesús está hablando de lo que está en las Escrituras. Os voy a dar un ejemplo, Nicodemo, ¿no? ¿Verdad? Nicodemo era doctor de la ley. No era cualquiera, ¿verdad? Se presenta ante Jesús y Jesús lo desmonta, pero rapidico. Ahí sí que pasa como dijiste tú, Pedro, lo que pasa es que no lo hace con maldad, sino que lo hace para que, siendo inteligente, piense. ¿Cómo nace uno de nuevo? Para aquel día de la expiación. ¿Y qué ha de ocurrir en ese día de la expiación, verdad? Dice, siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. ¿Ocurre hoy? Madre mía, una lluvia de ideas pervertidas. Dice, y a causa de su perversidad fueron salvos, porque Dios es amor. Eso es lo que dicen ahora, pero eso no es así, porque no sería un Dios justo. Dice, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. Bien, ahora viene a nosotros. ¿Y nosotros qué diríamos hoy? Que nosotros somos igual, nos negamos a hacer la voluntad de Dios, seguimos nuestras imaginaciones profanas, ideas pervertidas. ¿Diríamos esto de nosotros? Dale, Pedro. Sí, porque hoy en día la gente se justifica que se puede comer, por ejemplo, de todo, lo que te apetezca, cuando si tú lees todo ese relato de los antediluvianos, vemos que la sierva está diciendo que todo eso fue consecuencia de la mucha carne que comían porque sentían agresividad y necesitaban comer eso, ese tipo de alimentos. Entonces, no hacían la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios la tenemos en Génesis 1:29, para todo ser que se arrastra sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa gente no quiso obedecer, quisieron hacer su propia voluntad y su propia voluntad les llevaron a esas perversiones. Hoy en día, yo creo que hemos superado a aquella época, lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Hoy en día lo que estamos viviendo no tiene nombre y cosas peores seguro que vamos a tener que ver. Pero Y es porque no se hace la voluntad de Dios. No nos sometemos a un escrito. Pero yo, ¿sabes? Yo normalmente suelo colocarme a mí en esta imagen, ¿verdad? Yo estoy pensando en el Gabriel hace, vamos a decirle, 6 años para atrás. 6, por ahí. Yo estaba en esta situación. Estaba en esta situación, queridos. Ignorando, sí, ignorando, pero al mismo tiempo creyendo.
Porque recuerden, soy anciano de iglesia, en aquel momento justamente estaba anciano de iglesia. Ignorante de la verdad y vivir precisamente, o sea, negarme a hacer la santa voluntad de Dios, pero ¿es una negación con conocimiento? No, no, estamos engañados. Lo mismo que la Odisea, por eso os decía yo antes que no me gusta señalar tanto al hombre, porque hay que mirar qué espíritu está en el hombre. Ahí está la clave, ¿verdad? Aunque el hombre tampoco está sin culpa, porque el hombre ha de buscar a Dios. Hay un camino abierto por el mismo Jesucristo, ¿no? Pero yo estaba entre estos, ¿entendéis? Y también recuerden que nosotros estamos en el marco de la iglesia porque hay dos iglesias en la Odisea, la militante y la triunfante. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia triunfante? Pues advertir a la iglesia militante de los errores y de todo lo que está ocurriendo, tratar de salvar todo lo que puede ser salvo, ¿verdad? Que no es un trabajo fácil, no lo es, lo fue de Jesús, tampoco, dale Pedro. Sí, pero hay una diferencia, por ejemplo, cuando yo o uno de nosotros transmitimos la luz que nosotros tenemos, las personas que te escuchan te respetan, no comparten, pero te respetan. Pero otra cosa diferente Pues es eso lo me que... lo estás diciendo a mí, ¿no? No, no, no. Eso es lo que está ocurriendo. Me escuchan, pero no comparten. Lo digo en general, ¿no? Porque a mí me ocurre que yo les hablo, por Ya ejemplo, lo sé, de ya que lo sé. ¿dónde se pagó el pecado? El precio por el pecado. Y yo les digo que fue en la encarnación y ellos o no lo entienden o la cuestión es que unos me respetan, pero otros, como los que están aquí en el relato antediluviano, se burlaban. Se burlaban de, por ejemplo, en este caso, de Noé, de que estaba loco, pero ¿cómo es que va a llover? Pero ¿qué cosas dice este hombre? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, eso es lo grave, porque si tú estás escuchando y no entiendes y respetas y no te metes con la persona, el Espíritu Santo puede actuar, puede trabajar, pero en el momento cuando ya empiezas a decir disparates, entonces el Espíritu se retira, no puede trabajar. Y eso es lo que le pasó a esta gente. Y hoy en día, desgraciadamente, también ocurre. Entonces, nosotros tenemos que ser tolerantes con esta gente para que el Señor Pero les... al mismo tiempo firmes con la verdad. Exactamente. Y que el Señor obre en sus corazones. Claro, claro. Dice, no ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables. Dice, están llenando rápidamente el mundo de violencia. Dice, en la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. ¿Y qué es Cristo? El Espíritu Santo. El amor. Cristo es nuestra justicia. Tiene que ser el amor, ¿verdad? Y dice, la caridad, el amor de muchos se resfriará. O se enfriará, ¿verdad? Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo que quiere decir es, el que queda conectado con Cristo será salvo. Pero el que se enfría, este no puede ser salvo, porque el espíritu se aparta, lo que dijo Pedro antes, ¿verdad? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Dice, esta profecía volverá a cumplirse. Y vamos a ver que se va a cumplir de una manera que nosotros la conocemos, pero vamos a verla en el cuadro, ¿no? de la palabra. Dice, la abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo,
declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. ¿Cómo? Pues sí, porque si no hubiese sido así, no podía ocurrir algo que lo vamos a ver enseguida. Dice, así también ahora, dice, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo diría que estaría pasando esto, ¿verdad? Dice, Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. ¿De qué día habla y cuándo ha de iniciarse? De 1844 Correcto. empezó el juicio. Y ahora vamos a ver cómo se inicia. Vamos a ver de lo que está hablando, ¿verdad? Dice, no afirma que todo el mundo se convertirá. Dice, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Dice, y entonces vendrá el fin. Pero vamos a ver, porque yo estaba pensando hoy, digo, ¿será que estos ministerios que han salido como las setas y que hablan de la palabra de Dios al fin de cabo, o sea, mezclada, sí, pero hablan de la palabra de Dios? Hay que entender que en 1844 también sale de confusión. ¿Cómo estaba el evangelio? La misma condición que ahora, ¿verdad? Pero ¿qué era importante? Que el evangelio se dé a conocer, es decir, que aquella mente privilegiada o escogida por Dios tenga la oportunidad de entrar en contacto con el evangelio y al estudiar encontrar 2300 tardes y mañanas y encontrar 1844, aquel día del cual está hablando, ¿verdad? El inicio de aquel día, ¿verdad? Dicen, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance, dice, apresurar la venida de nuestro Señor. Un momento. ¿De qué depende la venida de Jesús? De nosotros. Vamos a verlo porque esto es más importante de lo que pensamos. Claro. ¿Sí? Dice, no solo hemos de esperar la venida del día de Dios, dice, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Ups. Queridos, a mí esta afirmación me pone los pelos de punta, honestamente. Pensando en una imagen global de ese día de expiación, mirando como Moisés al pueblo, ¿verdad? Y decir, ¿por qué ha ocurrido desde 1888 en adelante todo lo que ha ocurrido? ¿De quién es la culpa? Del hombre. Pero Queridos, Pero ¿os yo dais cuenta que en la última parte, un momento, Pedro, perdóname, ¿os dais cuenta que en la última parte de esta historia de la humanidad ha muerto y sigue muriendo más gente que en toda la otra historia de la humanidad? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo están la ropa de la Odisea? Esto es una locura. Dale, Pedro, perdona. La venida de nuestro Señor depende de nosotros. Pero también es cierto, por lo menos así lo entiendo yo, de que el Señor sabía que esto el hombre no lo iba a cumplir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si esto se hubiera cumplido, nosotros hoy aquí no estaríamos. ¿Por qué? Porque el mundo se habría acabado. Y sin embargo, las Escrituras nos dicen, antes de la fundación del mundo, yo ya os escogí. Entonces, si el mundo se hubiera acabado, nosotros no hubiéramos nacido. Y si Dios ya nos tenía escogidos, esto tenía que ocurrir. Pero un momento, Pedro, que estamos obviando algo. El plan de Dios fue hecho desde la eternidad. Sí. Nosotros en este plan de Dios teníamos que nacer en un mundo de pecado o en un mundo santo. Hombre, deberíamos de nacer en un mundo santo.
Era la voluntad de Dios, pero desgraciadamente el hombre desobedeció. Ahí está. Por lo tanto, quiere decir que el plan de Dios no anula la voluntad del hombre, ni la libertad. Claro, Por lo tanto, la consecuencia de lo que nos está pasando y la consecuencia de lo que les ha de pasar a otros después de nosotros, depende de mi decisión de hoy. Mi decisión de hoy, dentro de un tiempo, cambiará la historia de la humanidad. Me refiero a la mía, la vuestra, o sea, todas nuestras decisiones cambiarán la historia. La historia, en lugar de ir por otra vía, va a ir por otra. Y yo tengo que elegir hoy lo que me toca hoy, ¿verdad? Y ya entraremos en profundidad, un poquito más en profundidad más adelante, ¿verdad? sí. Dice, si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Y ahora se me ocurre otra cosa que quería decir mientras tú estabas hablando, Pedro. ¿Qué es 1844? Una advertencia. Prepárense. Claro. El ¿Qué inicio es del juicio. 1888? Otra 1880. advertencia. Vale. Otra ¿Qué es? advertencia por un rechazo. Claro. ¿Qué es 1950? El Congreso de 1950, William D. Short. Una advertencia. Otra advertencia. Correcto. ¿Qué es el Congreso de 1980 donde se adopta la doctrina de la Trinidad? ¿Qué es el resultado de la profecía de la apostasía omega? ¿Qué es? En realidad es una advertencia. Estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dicho hace tanto tiempo que iba a pasar. Y pasó. Y hoy, lo que estamos descubriendo hoy es porque Gabriel ha decidido dedicar todo el santo día al estudio y grabar y hacer y no sé qué, no sé cuánto. ¿Es porque Gabriel es listo? ¿O es Cristo? ¿O estamos muertos? Yo primero. ¿Entendéis? Eso no es cosa de hombre. Pero sí es importante algo. Si Gabriel, que es lo que decía antes, mi decisión de hoy cambia la historia de mañana. Si Gabriel hoy no decide entregar su vida, y hay que entenderla hasta las máximas consecuencias, porque es así. Si Gabriel no entrega toda su vida a Dios, nosotros no podíamos entender. No lo sé si me entendéis. Y no me estoy haciendo... Sino que claro. alguien Dios tiene que elegir conformarse con lo que Dios ha establecido y tiene que ser alguien que se dedique por completo a esto. Porque si no, no entiendes. Entre toda la locura del mundo, no tenemos tiempo para entender. Esa es la desgraciada realidad. Es que ¿Entendéis? eso ha ocurrido a través de toda la historia, a través del canon profético, ¿no? Si no hubiese sido por los profetas, el pueblo no hubiera comprendido. Y en nuestros días, a través de la profeta Elena G. de White, por el cual tenemos todos estos conocimientos. ¿Que no van a haber más profetas? Yo creo que no, que es la última. Pero eso no quiere decir que el Señor utilice a mensajeros. Ahí quería decir yo. Hay que entender bien el concepto profeta. Claro, Porque profeta significa mensajero, enviado claro, por Dios. Pero hay profetas y profetas. En la exacto. Biblia hay profetas grandes y profetas pequeños. Elena de White es entre los grandes. Nosotros vimos en capítulo 39, Dios levantará a sus mensajeros. Y inclusive hubo épocas donde utilizaba varios profetas a la vez. Claro. Porque la emergencia del pueblo era o sea, condicionaba, ¿verdad? Esta Claro. Vamos a ver. ¿Desde cuándo tenía intención Dios que se termine todo? Que no acabamos de creer, ¿verdad? Mateo 22. Y dice lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, ¿a dónde? A A las las bodas. Dice, mas estos no quisieron venir. ¿Quién eran estos? El pueblo judío. Pero un momento. ¿Cuándo tiene que ocurrir la boda del Cordero? ¿En el plan del santuario?
En el día de la expiación. Recuerde que hay fiestas, ¿eh? Hay Claro. fiestas que tienen significado real. En Y el esta, Yom- la boda del Cordero es la última. Claro, nosotros Esa es la estamos última. en el Yom Kippur, en el día del perdón. Claro. Entonces, dice que esta boda les fue ofrecida a los judíos. A los judíos. O sea Es que que, Dios quería terminar la historia del mundo entonces. Nosotros no lo creemos. Nuestra respuesta es sí, pero tenía que cumplirse Daniel 8:14. ¿Seguro? ¿Qué es antes? ¿Lo que está diciendo aquí o Daniel 8:14? ¿O por qué es Daniel 8:14? Daniel 8:14 es el resultado del rechazo, de no conocer a Dios, de no caminar con Dios. Y lo que está ocurriendo con esta boda que estaba preparada, hay que entender una cosa. La boda, en esa boda, los escogidos tenían que ser judíos. El pueblo judío tenía que ser escogido. Ellos tenían que ser este remanente que tenía que haber caminado con Jesús durante toda la eternidad. Para ellos fue preparada. Los gentiles somos los no invitados, los no esperados. Somos eh, una solución alternativa. Dale. pero, pero vamos a ver, pero la misión de los judíos era que esa invitación que el Señor les hacía a ellos también la transmitieran a los demás, cosa que ellos no cumplieron. Ellos tenían que ser, eh, eh, Te tengo preparada una sorpresa ahora, a ¿eh? Te ver, vas a quedar con la boca ¿cómo abierta. se llama eso? Ellos tenían que ser un instrumento para que ese evangelio del amor de Cristo fuera a todo pueblo, nación y lengua. Pero ellos fueron tan celosos y tan egoístas que ellos se sentían superiores a los demás y ellos no lo transmitieron, no cumplieron. Por eso al final, pues las bodas se amplió, ya no para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil, para todo Un aquel que momento. la aceptara. Ahora, vamos a entender un poco más profundo este asunto. Sí. Pero no tenemos que hacer nosotros lo mismo. No tenemos nosotros, lo que leímos en el párrafo anterior, hablaba de nosotros. Bueno, Entonces, ¿no tenemos que hacer nosotros esto mismo de compartir con todo el sí, mundo? por ¿Y cuándo supuesto. ocurrirá? ¿Y cuándo ocurrirá? Pues cuando tengamos verdaderamente el Espíritu Santo, es cuando daremos el fuerte clamor. Ahí cuando participamos de la boda. Es decir, una vez Claro, que recibiremos la plenitud claro, del Espíritu, a partir de aquel momento recuerden que tenemos que dar un mensaje al mundo, el último, claro, para el mundo, claro. porque para el pueblo ya se selló, ya está sellado. Pero tenemos que dar Saca- un mensaje. Ahora bien, vamos a los judíos. Si los judíos hubiesen aceptado a Jesús y no lo hubiese crucificado, ¿qué hubiese recibido? ¿Qué le hubiese dado No, Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para compartir el Espíritu Santo con ellos, pero lo rechazaron. Entonces, en esa boda que estaba preparada para ellos, si hubiese recibido el Espíritu Santo, podían haber dado el fuerte clamor, el último mensaje al mundo, a los gentiles. claro, Sí, igual que nosotros ahora al final. claro. Por lo tanto, ahora que hemos entendido la realidad, tanto de ellos como la nuestra, ¿cuándo quería terminar Dios la historia del mundo? Con los judíos, queridos. Nosotros somos la opción alternativa. Esa es la realidad, si lo dice la parábola también. Nosotros somos los no invitados, los no esperados. Y somos tan no esperados que va a haber una última generación que será de la Odisea, pero no la Odisea. Porque ella misma también rechazó a Jesús, rechazó la boda en 1888, ¿verdad? Y dice, volvió a enviar otros siervos, se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y dice, y todo está dispuesto, ¿todo? ¿No faltaba nada? Porque según nosotros,
Sí, faltaba por lo menos Daniel 8:14. ¿No? No, la historia tenía que seguir porque estaba en la profecía. Está todo Nos olvidamos que las preparado. profecías son condicionales. Y en este caso, ¿quién condiciona la profecía? ¿Quién cambió la historia? El hombre. El pueblo judío, que en Claro. lugar de aceptar a Jesús lo mataron. ¿Entendéis? Cambiaron la historia. Ahora estamos en otra historia, la que no estaba prevista. No lo sé si entendemos. Sí, sí. Dice, y todo está dispuesto. Dice, venid a las bodas. Dios llama a las bodas si las bodas no están. ¿Pero qué broma es esa? No puede ser, ¿no? Está todo preparado. Claro. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. A los discípulos, quiere decir. De tal Los modo que al discípulos, final del primer siglo, la verdad ya no estaba y el Espíritu tampoco. a los discípulos, a los profetas, a los enviados por Dios. Claro, pero aquí se refiere, la primera invitación es la de Jesucristo mismo, ¿verdad? Porque ¿quién es el primero que participó de la boda? El hombre Jesucristo, ¿no? Sí. El hombre Jesucristo participó de la boda, en la encarnación, ¿verdad? Y invitó a toda la humanidad que participen de la boda. Hizo la invitación, que participe de la boda. Al rechazarle a él, volvió a enviar a otros. ¿A quién? A los apóstoles. Al final del primer siglo, ¿qué pasó? Los matamos a estos también, ¿verdad? Dice, mas ellos sin hacer caso, perdón. Dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿A qué se refiere aquí? A años 70, A Jerusalén. Jerusalén. Correcto. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿A quién se refiere? A su pueblo. A los judíos, ¿verdad? A los que eran de verdad los invitados. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Al pueblo Y gentil. saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, atentos aquí. ¿Quién participa de la boda? Dice, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cómo? Malos y buenos. ¿Eso es lo que dice la profecía? Bueno, refiriéndose que tanto judíos como gentiles, porque esto se empezó a cumplir cuando mataron a Esteban en el año 34. Cuando, Pero en este caso no se refiere a judíos, Pedro. Aunque eh, también, ¿vale? Aunque también, pero no se refiere a los judíos. Se refiere a nosotros, a última generación. Y los judíos, desde luego, no aceptan a Cristo, a Jesucristo para nada, ¿verdad? Pero, vamos a entender bien la profecía. ¿Qué hablamos nosotros antes? Dijimos que los 144.000 que participan de la boda han de ser el último llamando al mundo. ¿Y quiénes son los que son del mundo? pues, Aquellos que van a aceptar juntamente malos en el último momento. ¿Cómo es el ladrón en la cruz? Un claro, invitado no esperado. El ladrón en la cruz nunca vivió el evangelio, pero lo aceptó justamente en la cruz. Pues lo mismo va a pasar con esa gente. él era, Al llamado de los 144.000, algunos habrá que aceptarán esta invitación. Por hombre, eso dice aquí juntamente malos y buenos. es que nosotros primero fuimos malos. No, y seguimos siendo malos. Y Sí, seguimos siendo malos. pero aún siguiendo siendo malos, antes éramos más malos porque no teníamos a Cristo. Ahora Pero somos este malos. malo que lo dije yo lo entrecomillamos mucho, ¿vale? Ya, Pero sin Cristo no somos buenos. claro, Necesitamos a Cristo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros que ya hemos entendido un poco más, ¿no? Y dice, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Pero estos eran los invitados? No, este fue un sobrante, un relleno, un no esperados. Los invitados eran los judíos. Y los judíos rechazaron a Cristo.
Y luego la invitación se le hizo, como última, a la Odisea, que a Sí, su vez también. también rechazó ir Rechaza. a las bodas. Ahora, eso es tremendamente doloroso, mis amados. Esto a mí, os lo digo honestamente, se me pone los pelos de punta y me hace cuestionarme cada 2 por 3. Porque antes de estos párrafos, cuando vais al capítulo 69 en Deseado de las Gentes, habla de que al final del tiempo muchos Cristos vendrán en el nombre de Jesús. Y a mí esto me pone los pelos, pero vamos, Señor, hay algo que estoy haciendo mal. Porque yo no quiero ser este Cristo que viene en tu nombre haciendo y engañar a la gente. Por De hecho, quería empezar, ahora te dejo, Pedro, déjame un momento. Quería empezar por ahí. Quería colocaros en esta posición en la cual estoy, yo digo, pero luego lo pensé y digo, no tengo derecho a haceros dudar. Pero sí quiero lanzar la pregunta y cuestionarme, o cuestionar todo aquello que estamos estudiando una y otra vez. ¿Estamos seguros de que lo que estamos entendiendo está escrito? ¿O son historias que se las inventa este Gabriel que viene en nombre de Cristo y es un engañador? Lo entrecomillo, ¿verdad? Porque allí vais a ver que dice, la verdad es es decir, lo que predican esta gente se le parece tanto a la verdad, pero no es la verdad. Y eso para mí, bueno, ya sabéis que desde el principio me he cuestionado y nunca he parado de hacer esto. Aunque sé muy bien de dónde viene el mensaje, porque yo no soy capaz de todo esto, no lo soy, lo reconozco honestamente. Pero quiero trasladaros, cuestiónenme. O sea, no traten de engurgitar sin digerir. Id siempre a lo escrito está, a pesar de que estamos en lo escrito está, porque estamos en lo escrito está. Pero, ¿y si? No lo sé si me entendéis. Necesito más orejas, más ojos, más mentes. Que cuando hablo, cuestione. Pero no cuestione por cuestionar, sino necesitamos tanto filtro como sea necesario para que no se nos escape nada. Porque ese templo tiene que ser purificado. Y créame, si hubiese empezado por ahí, y si seguiría yo por ahí, esta reunión terminaría que no sabríais ni por dónde estáis pisando. Pero no quería haceros dudar hasta este punto. Pero sí tenéis que cuestionar, queridos. Por vosotros, y si me amáis, por mí también. Porque yo os amo. Salgo aquí delante para ayudaros a entender. Pero puede ocurrir, que de hecho ha pasado. En 1888, John C. Waggoner se desviaron. No abandonaron a Cristo, como algunos afirman. Eso no es cierto. Pero sí se desviaron. El enemigo los engañó. ¿Y puede volver a ocurrir? Por supuesto. Eso es lo que quiero que estéis atentos. Por eso de ahí el título, orar y velar para no entrar en tentación. Porque el que mire estar firme, mire y no caiga. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y esa es la invitación. Porque hoy podemos estar firmes, pero mañana... Mañana. Y eso es lo que yo quiero, que oréis por mí, que vigiléis por mí, yo lo hago por vosotros y que estemos atentos. No sobran filtros. No sobran filtros. Por cuantas más mentes como bereanos comprueban si esto es así, mejor. Claro. Mejor. Porque no queremos ser engañados. Y yo no quiero ser uno de estos Cristos. ¿Verdad? Bien, dejo aparte aquello porque si no os volveréis depresivos. Ya basta que soy yo, ¿no? Me cuestiono bastante. Dale, Orfa. Al contrario, hermano, al contrario, todo lo que usted ha dicho es correcto.
porque nosotros ahorita aquí oímos, pero al rato vamos y recalcamos todo, como en los párrafos que ha puesto de exaltar a Jesús, ¿no? Y el primero que puso, vi que era de marzo, empecé a escudriñar todo marzo, y la verdad, uff, grandes verdades en ese mes, gran luz hay ahí. Y entonces, lo que usted dice se cuestiona. Y sí, hubo que como Wagoner y John que cayeron, sí, pero igual, nosotros, por eso es nuestra prueba individual y como grupo, hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para esto, escudriñar las escrituras. Y porque sabemos que es lo que usted habla es correcto, es porque lo hemos analizado. Porque a la luz de la palabra de Dios es verdad, es un escrito está. No, no somos capaces de discernir todo, de entender todo, pero la luz va brillando como nosotros vamos aguantando. Y entonces, por la gracia y la palabra de Dios, sabemos que vamos en el camino correcto, que vamos siendo dirigidos por el Señor. No con temor, no con miedo, perdón, pero sí con temor. Sí, con Y respecto a eso, entonces, con hermano, respeto. y también digo, y entonces sí vamos en el camino correcto, porque la palabra de Dios nos los va marcando, hermano. Como seres humanos tenemos miedo o hay un poquito de, como usted acaba de decir, ¿y si soy un falso Cristo? No, acuérdese que Juan el Bautista cuando fue enviado, aún aunque él dice que se trataba de cerrar su mente, el enemigo lo atacaba. Y estando en el desierto también le metí esas dudas, pero Satanás no pudo contra esas avenidas que Juan cerraba, ¿sí? No pudo entrar y igual, hermanos, continuemos. Quiero Sé que deciros vamos algo a hacer para que podáis entender, porque mi petición no es baladí. Es decir, Jones y Wagoner no hubiesen caído si la iglesia los hubiese apoyado, los hubiese ayudado, hubiese estado de su lado. Pero fueron, o sea, es decir, la presión que tuvieron que aguantar, y recuerden que la sierva la mandaron para Australia precisamente, aunque ella intentó ayudarles y corregir ciertos aspectos, ¿verdad?, de sus errores, pero claro, estaba lejos, estaba lejos. Y ese calor de la cercanía, si hubiesen tenido al menos lo que nosotros tenemos, esa oportunidad aquí, de vernos cara a cara, de hablar en directo, ¿verdad?, de saber cómo es uno, ¿verdad? Palparlo, ese calor, aunque no estamos tan cerca, pero sí estamos cerca, porque comunicamos directamente, ¿no? Entonces podemos ver cómo es el carácter, cómo es el personaje, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Y por eso yo os pedía que, es decir, yo no rechazo que me cuestionéis siempre y cuando estamos en lo escrito está y es correcto lo que tiene que ser, ¿no? Y necesito de vosotros. Porque, ¿qué propósito tiene el mensajero si no tiene a quién dirigirse? ¿Entendéis? O sea, necesitas gente a quien dirigirte, a quien apoyarse, a quien ser ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo final. Nos necesitamos mutuamente todos. Lo vamos a ver, además lo vamos a ver pronto, ¿verdad? En la profecía. Por lo tanto, lo que yo quería recalcar aquí es, ¿desde cuándo está la poda preparada? ¿Os dais cuenta? ¿Desde cuándo? ¿Y qué es lo que creemos nosotros? Porque sin darnos cuenta, esta es una negación de Cristo. Cuando nosotros decimos, no, pero es que no podía ser entonces, tenía que ser 1844. ¿Seguro? ¿Quién miente aquí? ¿Dios? ¿Dios miente cuando está diciendo que la boda estaba preparada? No. ¿Pero por qué no entendemos? ¿Recordáis que estábamos hablando al principio? ¿Quién es el compás? Sin entender dónde se hizo la expiación o la boda. O sea, en la encarnación pasó la boda. De eso nos estaba hablando. Aquí, la boda está preparada. ¿Con quién ocurrió primero? Con la cabeza. ¿Qué le falta a la cabeza? Ser entera. Un cuerpo. Le faltó un cuerpo. ¿Una cabeza sin cuerpo es un ser entero? No. No es. En la metáfora
desde las escrituras, ¿verdad? Desde el Evangelio. A este cuerpo le falta lo que le falta, ¿no? A esa cabeza, perdón, le falta el cuerpo. Pero la boda sí que ocurrió entonces. Y esa era la invitación. Mirad lo que me ha pasado. Y Jesús decía, es que no soy yo el que hace estas cosas, sino que es Él, el compás. Ahora entendéis, el que toca todo, incluido a Jesucristo. Claro, la no comprensión de esta realidad nos hace negar la realidad de la que nos habla Dios. Nos hace hacer que no entendamos qué pasó aquí. ¿Y de qué está hablando? Una parábola un poco rara, ¿no? Del rechazo de los judíos y puntos tal. ¿Es solo eso? Tiene una trascendencia tremenda. Una trascendencia tremenda. Sin entender el sacrificio, el verdadero, ¿verdad? O al menos, vamos a decirlo, el inicio del sacrificio, porque todo sacrificio es la encarnación hasta la cruz, ¿verdad? Es el sacrificio completo, ¿no? Sin entender la realidad, lo que estamos haciendo es negar a Cristo. Porque ¿cuál es nuestro evangelio? ¿El de Dios o el del enemigo? Del enemigo. Pues creemos al enemigo, igual que Adán, ¿no? ¿Engañados? Sí, pero creemos las mentiras del enemigo. Ese es el propósito de su obra, ¿no? En realidad, confundirnos. Sigamos, porque si no, he dicho que tenía que ser corto, ¿no? Mentiroso perverso, ¿no? Que soy. Lo siento, pero me obliga la escritura y estamos para entender al fin de cabo. Apocalipsis 19. Alabanzas en el cielo. Alabanzas en el cielo. Vamos a ver por qué. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Esto lo he leído rápido porque no es la parte que nos vamos a centrar. Ahora viene lo nuestro. Y dice, y salió del trono. ¿De dónde sale? Del trono. Del trono. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. ¿Quién habla? Supongo que ¿Quién es esta Cristo. voz del trono? Cristo. Jesucristo. Es Cristo, claro, es Jesucristo. Jesucristo, correcto. Dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué quiere decir? Apenas ahora reina. ¿Pero qué le ha impedido reinar hasta ahora? Vamos a verlo, porque lo explica la profecía, ¿verdad? El Dice, enemigo. gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Otra vez. Otra vez las bodas del Cordero. Pero si estaban preparadas desde entonces. ¿Te das cuenta que han pasado 2000 años? Pero no había invitados. No, invitados había, que fueron los gentiles. Pero no aceptaban. Nadie comprendió. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron participar de la boda del Cordero? Porque les ha contaminado el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer siglo. Finales del primer siglo. Entonces, ¿cómo puedes? Es decir, ¿cuál es la condición para poder acudir a la boda? Aceptar la invitación de la fiesta del Evangelio. Esta es la clave. Es decir, si tú no entiendes, a ver, ¿de qué boda estamos hablando? ¿Quién se casa? ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una boda? ¿Quién es el tipo? ¿Y la tipa? ¿Y cómo se han juntado? ¿Cuál es el asunto aquí? Porque no nos vamos a todas las bodas, ¿no? Solamente vamos a algunas. Y a estas tenemos que valorar. Podemos, queremos, nos interesa, ¿verdad? ¿No hacemos esto? Sí. Pues no pasa esto, no tiene que pasar esto lo mismo en esta boda también. Entonces, para poder acudir a esta boda necesitamos entender de qué va el rollo, ¿no? ¿Y por qué no acudimos a la boda? Ni los judíos ni nosotros tampoco.
Porque tanto a los judíos se le contaron otro evangelio y a nosotros también. ¿Cómo empieza las alabanzas en el cielo? La gran ramera fue vencida, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Mientras la gran ramera no está vencida, no puede haber pueblo. No lo sé si entendemos. Es lo que está diciendo el texto, no lo digo yo. Simplemente lo hablo a grande, a grosso modo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dice, aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué no había bodas? Porque la esposa no estaba preparada. ¿Qué le faltaba a esta esposa? Parábola de las 10 vírgenes, ¿qué le faltaba? El vestido, El compás. el El compás. compás, el Cristo. Le faltaba Cristo, ¿no? Pero si tú vas a la iglesia y le dices hoy, oye, que no tenemos a Cristo. ¿Qué dijeron Will and Short en 1950? Hermanos, estamos adorando a un falso Cristo. ¿Pero tú qué dices? ¡Loco! ¿Estáis locos? ¿Cómo que nosotros adoramos a un falso Cristo? ¿Y esta esposa qué le falta? Cristo. Eso fue lo que rechazamos rechazamos en 1888 y desde entonces. ¿Cuál es esa verdad que toca a todas las demás? Es decir, todo el evangelio lo trastoca. Y que es el compás. Y que la Odisea desconoce. Cristo como ¿Cuál es el este Espíritu Cristo Santo. Cristo nuestra justicia? Pero incluso cuando dices Cristo nuestra justicia, ¿piensan en el Espíritu Santo? ¿Están seguros que piensan en esto? Yo no No. creo. No, Yo no he escuchado No. a nadie. No no. piensan. No piensan en el Espíritu Santo. ¿Por qué no hay boda? Ahora entendéis, ¿no? Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Se le ha concedido qué? Que sea vestida, que sea llena. Pero ha caminado hasta este momento con el Espíritu Santo, ha aprendido cómo se manifiesta, cómo obra, confía plenamente en él. No. No. Pues esto tiene que ocurrir ahora, queridos. Porque no vaya a ser que alguno se me piense, sí, pero mientras no tenemos el Espíritu Santo podemos vivir de cualquier manera. ¿No sería esto negar a Cristo el poder? Claro, Totalmente. ¿cuánto tenemos que aprender a caminar con Cristo? Ahora, queridos, Ahora. ahora. No se nos va a conceder esa ropa, ese lino fino. O sea, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no lo conocemos. Pero si no nos dice Juan 17:3, esa es la vida eterna, que te conozca. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo voy a tener el Espíritu Santo si yo no lo conozco? Ahora, Por eso, ahora, queridos. por eso el enemigo los ha engañado muy bien. La doctrina de la Trinidad no se va a quitar así como así, por mucho que nosotros prediquemos. Por eso Ezequiel Porque 9. muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y que pocos, ¿verdad? Sí. No lo sé si os acordáis que a veces me da vergüenza pensar para atrás, ¿no? Pero cuando lloraba yo y decía, Señor, solo quedo yo. Elías es un tipo de una realidad, tremenda realidad, queridos. Tremenda realidad. ¿Os dais cuenta? Y ahora os dais cuenta cuán poquitos van a ser de esta generación entre los 144.000. Porque si cuentas desde 1844 hasta ahora, y cuando tú empiezas a entender estas realidades, yo no sé vosotros, pero como os lo dije antes, yo me pongo con los pelos de punta. Si es que la Odisea está engañada, o sea, ni se lo imagina ni en los peores sueños de engañada que está. Pero es que dentro de la Odisea, desde que nació la Odisea, es decir, desde 1844 hasta la venida de Cristo,
solamente van a ser 144.000. Dentro de la Odisea. Lo que pasa es que la Odisea tendrá que hacer el trabajo que exige Apocalipsis 14 de llevar una gran multitud a los pies de Cristo. Pero esos no son de la Odisea, esos están en Babilonia, en las demás denominaciones que son parte del pueblo de Dios. Pero de la Odisea solamente 144.000. O sea, si del mundo adventista, con grupos de base y la iglesia adventista como denominación y reformas y tal, vamos a poner que sean 30 millones, pues de 30 millones solamente van a ser 144.000 desde 1844, no desde ahora. Es que no van a ser ni tanto, eso es lo que estaba pensando yo. Como muchos Claro. serán Por eso 10.000, 20.000, a lo mejor 30.000, no sé. por eso la hermana Juez Estamos dice, hablando por hablar porque no fijamos aquí cantidades ni nada. No es nuestro Por- trabajo. por eso la hermana Juez dice, ni uno de 20. Dices ni de 100, ni uno de 100, dice, ni uno de 100. Pero fijaos ahora porque necesitamos entender si lo que os estoy contando es real o son inventos. Y dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas. Atentos con esto, porque mucha gente lo toma muy a la relajadita. Y os aseguro que pronto vamos a ser menos de lo que somos. Sí, en el Por momento, eso. Por eso. en el momento Porque vengan nosotros no caminamos con el Espíritu, queridos. ¿Cómo es nuestra vida? Tenemos recuerden una y otra vez que os contaba antes, tenemos una conexión real con Cristo. ¿Cómo es nuestra vida? Porque vamos a ver después que Cristo no va a aceptar cualquier cosa. O este templo será purificado y el hombre obedece exclusivamente o no entra. No entra, queridos. nosotros en el momento aceptamos a Cristo, ahí empieza nuestra vida de santificación. Porque yo me puedo saber la teoría y las escrituras me las puedo saber de pe a pa, pero eso no me da derecho a salvación. Si yo no tengo comunión con mi Salvador, si yo no vivo una vida con arreglo a lo que estoy leyendo, a lo que está escrito, si yo lo Pero predico, pero yo hago otra cosa, entonces tú no vives una vida de santificación, tú eres un granuja. Cristo no te acompaña. Claro, Eres el Cristo falso ese que te decía yo claro, antes, ¿no? El miedo, claro. ¿no? Las dudas. Pero fijaos aquí, ¿de quién son las acciones? Porque dice, porque el lino fino, ¿quién es el lino fino? Es Cristo. Dice, porque Claro. el lino fino es Él. Él es las acciones justas de Es la, los ju- santos. es la justicia de Cristo. Y ahí es cuando nosotros vemos a aquellos dos grupitos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que hacen lo mismo, pero Cristo dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque no he sido yo. No eran mis acciones. Y atentos, dice, acciones justas. Claro. No Es vale por- cualquier cosa. Nosotros pensamos que sí, pero no. Esas acciones justas son cuando dejamos que Cristo more dentro de nuestro corazón para que Él actúe en nosotros. Como dijo Pablo, Claro. ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa es que siempre sale ese viejo hombre que parece ser que no ha muerto. Sale el mono, como lo llamo Revive. yo. Sale el mono que se vuelve loco, ¿no? eh, Voy a seguir. Nos quedan otras, 8. no, 6. Que hay 2 al final que son para terminar. Ah, Menos mal, porque si no, otra vez nos vamos aquí a 3 horas. Dice, después que hubo indicado las señales de su venida, Cristo dijo, cuando vierais hacer esas cosas, conoced que está cerca las puertas. Y de aquí el título, mirad, velad y orad. Dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo, atentos, dice, ¿que tuvieron qué? Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaran de acuerdo con ella e en obediencia a sus mandamientos,
no lo sé si entendemos toda la profundidad, que aquí me puedo parar una hora también, ¿eh? Sí. Aquí hay mucha profundidad, queridos. Aquí no hay lugar de juguetear. Eso no existe. Porque, o sea, simplemente el pensamiento de a ver cómo le doy yo una vuelta, ya estás fuera. Aquí, Estás fuera. aquí, por ejemplo, se cumple lo de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y eso tiene relación porque va a ser un doble cumplimiento con la ley dominical. Tú ahora le hablas a la gente sobre que va a haber una ley dominical, inclusive ni podrás comprar ni vender, y se mofan, ¿Qué se va? ¿Qué ríen, dices? se Que ríen. va a llover. Dice, ¿Cómo que va a llover? Que no va a llover. dice, pero tú es que pareces un niño que te cree los cuentos de hadas. Ah, ah, ah. Pero bueno, Lo tenemos que... dije de llover porque es un parecido con Noé, ¿no? ¿Qué dices tú que Claro, va a llover? Pero andas loco, Noé. ¿Qué te ocurre? Tan mal, tío. así. Dice, sigo, ¿no? Sí, sí. Dice, escaparon los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. ¿Cómo escaparon de los juicios? Al Obede- caminar con Cristo, obedeciendo, obedeciendo. No, conociendo y obedeciendo, ¿verdad? Dice, a Noé fueron dirigidas estas palabras. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Y por qué se salvó la familia de Noé? Por Noé, queridos. El patriarca. ¿Qué valor tiene la cabeza de la familia? Que puede ser también una mujer, ¿eh? Cuidado. El espíritu de profecía nos apoya también esta realidad. Pero, ¿qué designación tiene el que ocupa la posición de patriarca de cabeza de familia? Que su cabeza es Cristo. ¿Qué sabes tú que vas a salvar a tu propia familia? Pero, ¿y si la pierdes? Cuidadín, cuidadín, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, no es cosa baladí. Esta carga tiene, y en mi caso os tengo a vosotros también, y a los que no conozco y que están escuchando todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto también va sumando, va sumando. En vuestro caso también, ¿eh? No, no me pongo yo en un plan exclusivo aquí, ¿no? Dice, este mensaje llegó a Lot, dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Si Lot no obedece, ¿qué ocurre? Se cambia la historia, otra vez, se cambia la historia, ¿verdad? Dice, Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Dice, los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo. Cuidadín con esta segunda venida de Cristo. Sí, Esta es otra porque desconocida por la Odisea. el gran engaño tiene que venir. Claro, porque es que ¿cuándo es la boda? Es cuando viene como ladrón, cuando viene antes, es la venida invisible, ¿verdad? Y dice, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo, la destrucción que ha de sobrecoger al mundo, dice. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Dice, por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallaré velando. Dice, los que velan, esperando la venida de su Señor, no aguardan en ociosa expectativa. Cuidadín aquí porque cada palabra tiene mucho significado. Muchísimo. Se supone que nosotros estamos entre los que velamos. Y lo digo se supone, ¿vale? Porque también importa aquí la vida personal, este caminar con Cristo personal, ¿verdad? Yo puedo estar aquí, pero si Cristo a lo largo de la semana no está conmigo, pinto lo que no soy, ¿no? Dice, la espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. ¿Cuándo? ¿Ahora o en la boda? Siempre. Es decir,
solamente el único pensamiento de decir, como suele decir mucha gente, hombre, soy joven todavía, me da margen para vivir un poco la vida, ir de marcha, ¿verdad? Y luego ya, pues ya cambiaré, ¿no? Como Félix hacia Pablo. Ahora Claro. no, en otra ocasión ya te escucharé, ahora no. ¿Entender? Es decir, solo el pensamiento en sí, de darle una vuelta a eso, ya te quedas fuera. Porque este no es el carácter de Cristo. O sea, Cristo jamás se le ocurrió no obedecer al Padre. No, ni se lo planteó, ¿verdad? No, eso no estaba en su mente. Porque cuando tú entiendes el significado de esto, es como decir, jugar con la muerte. Es decir, si no tengo a Cristo la vida, estoy jugando con qué? Con la muerte. Y la palabra inspirada dice, ¿y quién te sacará de ahí? Si tú has rechazado caminar con la vida y te has jugado con la muerte, ¿y ahora quién te va a sacar de la muerte? Porque no hay más sacrificio. No sé si entendemos, ¿verdad? Esto no es un juego, no son bromas. Tampoco se trata de meter miedo, pero sí se trata de vivir en la realidad correcta, ¿no? La realidad que Dios nos está diciendo. Con pecado no son bromas. Eso no es una broma. Se trata de vivir una santificación porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar al descanso. ¿Y si es ahora? Claro, entonces ¿Y debemos si de es ahora? estar preparados para que cuando llegue ese momento estemos en Cristo. Por eso Amén. el título, velar y orar, porque no sabéis cuándo yo os voy a llamar o cuándo yo me voy a presentar. O puedo ser Por, llamado al descanso incluso. por eso este ¿Estoy grupo, preparado para eso? Eso es, perdóname, Pedro, un segundo. Eso es otra cuestión que nosotros negamos aceptar. Y sin el plan de Dios dice, no estás preparado, no podrás pasar por aquel momento, pero te llamo al descanso para que seas salvo. ¿Estoy dispuesto? Porque hay un ejemplo en la historia bíblica, ¿verdad? Dios le dice, mejor que pases al descanso, y dice, no, déjame más tiempo. ¿Y qué pasó? Se perdió. ¿Estoy preparado para eso también? Porque eso también es negar a Cristo. Porque si Cristo decide que esto es lo mejor y no hay otra, y yo digo, ¿sabe qué? Esta vida tiene su cosica y no la quiero dejar. No lo sé si entendemos la profundidad, ¿verdad? Es una negación a Cristo, queridos. ¿Para eso estamos preparados? No es broma lo que estoy diciendo. Tengo que estar preparado, queridos. Aceptar la voluntad de Dios, la que sea. La que sea. Sigo. Sí, los que aguardan el Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad, dice, con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Trabajo ferviente. Ni siquiera sé si entrar en este terreno, porque igual me quedo solo. Bueno, igual no me quedo ni yo. En fin. ¿Cómo de ferviente es tratar de glorificar a Dios en mi vida? Es una buena pregunta que os la lanzo, profundicéis en ella, ¿verdad? Para que no me ponga como Jesús con el látigo en el santuario, ¿eh? Ahí no quedaría. Bueno, algunos quedaron, sí. Dice, por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos, con los ángeles, con el Espíritu, ¿verdad? Y trabajar para la salvación de las almas. ¿Seguro? Porque esto implica, queridos, que no tengamos ninguna mirada para este mundo. Que otorguemos a las almas ese valor supremo. Y otra vez digo, no son bromas. Un solo alma, valor supremo. Esto significa. Porque los 144.000 no mira por sus vidas. Tratan de salvar todo lo que puede ser salvado.
hasta la última consecuencia. Dice, estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. ¿Estamos preocupados por eso? Esto tiene que ser lo primero, queridos. Honestamente, una vez que estamos seguros que caminamos con Cristo, lo digo seguros, ya me entendéis, ¿verdad? Lo siguiente, ¿qué es? Cristo vino por las almas. Pues este tiene que ser nuestro primer propósito, ¿verdad? Dice, declara la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Y Dios necesita bocas que proclamen estas verdades a tiempo y a destiempo. Dice, como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. No podemos ser los 144,000 si no comprendemos esta realidad, queridos. Si no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, ¿qué esto significa? Ir a la cruz y yo me muero para el mundo, se acabó. Estos son los 144,000. Pero Cristo presenta otra clase, dice. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Ahora, ¿alguien me puede explicar de qué está hablando este párrafo? Este texto, mejor, que es de la Biblia. Mi Señor se tarda en venir y comenzar a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Hombre, la Odisea no hace esto, ¿no? Bueno, ya se explicó en el tema que yo di, esto ya se explicó. Ese es el Entonces, ecumenismo, queridos. Ese es comer de Babilonia y beber con Babilonia. Es En la parecernos a Babilonia. en la iglesia hay siervos malos y siervos buenos, como vimos, Militante y triunfante, sí. Las dos iglesias. y vimos las 10 vírgenes. Las 10 tenían la verdad, pero 5 estaban preparadas y las otras no. 5 eso- caminaban con Cristo, las otras no. Y eso ocurrirá en la venida del Señor. No, ocurre ahora. Sí, pero me refiero Ocurre que, ahora. La consecuencia la veremos entonces, pero ocurre claro, ahora, ¿verdad? Sigo, ya queda menos. Dice, el mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida. Claro, va a la iglesia supuestamente a adorar a Cristo. No dice esto. Pero dice, hombre, Dios es amor. Pecamos hasta que Cristo viene. Pues total, cuando vendrá, pues 5 minutos antes hará lo que fuera y ya está. y también dirán, bueno, desde que estoy en la iglesia siempre se dice que vendrá, pero no, aún tardará, aún tardará. Sí, el pobre Daniel casi se muere, ¿no? Mirando de ese señor. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto hay que esperar? Pero Noé, a Moisés, a Adán. Madre mía, qué locura, ¿no? Dice, pero en su corazón y por sus acciones y palabras, fijaos lo que dice, por sus acciones y palabras, es decir, mis acciones revelan mi verdadera intención. Porque yo por la boca digo muchas cosas, pero ¿cómo vivo? ¿Cómo camino? ¿Con quién? Dice, declara que la venida de su Señor tarda. De hecho, la Odisea ya lo ha hecho en pleno congreso. No sé cómo, pero ahora va repitiendo todos los escalones de la profecía, bajando hasta que no hay más. Dice, destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. ¿No es eso lo que está pasando en la iglesia, queridos? Total. ¿Y lo ven así? ¿Lo entienden así? No, ellos No. lo ven que están haciendo el bien. Que ellos van con el evangelio, es un escrito está, ¿no? Por eso come y bebe, pues es ecumenismo. Se unieron, mismas doctrinas, misma enseñanza, misma tradición,
mismo mandato. Como líder ahora es lo que ellos ya no llaman la bestia, ahora es el líder de ellos y por eso ahora comen. Ecumenismo total. Pero es que no es solamente eso, es que el espíritu que tienen los dos grupos de la visión de los dos tronos, el espíritu que tienen, Apocalipsis 3 también, el espíritu que tienen les da una seguridad y una confianza de que están en lo correcto. O sea, no son capaces de ver la realidad. Por eso se hablaba yo de esas realidades distópicas, ¿no? ¿En qué realidad vivimos? Porque nosotros vivimos en una realidad y no se parece con la de ellos. ¿Sí o no? Vivimos en el mismo mundo, aparentemente hacemos las mismas cosas, pero en realidad no es lo mismo. Nosotros no vivimos igual, ¿no? Aunque nos reunimos ahí en la iglesia, hablamos del evangelio, unos y otros, parecen, pero cuando llegará el momento de entrar en la boda, ahí se verá cada cual con qué espíritu caminó. ¿Verdad? No se Dice, ve un mismo sentir y un mismo pensar. Cada uno piensa totalmente diferente del otro. Entonces, confusión, ahí no hay unidad. confusión. Babilonia, mejor que esto no se puede decir, ¿no? Dice, y a sus consiervos acusando y condenando. De lo que estás comentando, Pedro, y yo, y otros y tal, ¿verdad? Dice, a los que son fieles a su maestro. Se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. ¿En la transgresión? ¿En la iglesia? Claro, Dice, participan juntos. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. En la iglesia. Pero nosotros también vamos a la iglesia, ¿no? Pero no somos lo mismo. No somos lo mismo. Dice, es una asimilación temible. Porque son ciegos, no ven, no se dan cuenta de esa realidad. Y este es nuestro trabajo en realidad. La cizaña está en la iglesia. Claro, claro. Dice, juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Tremendo. Y si no velares... Por eso este grupo, especialmente que está aquí en España, de que predican que Cristo viene en el 2031, van a sentir un gran chasco. Un gran chasco. Porque a lo mejor ellos están esperando 2031 y a lo mejor viene antes. Pero vamos a ver. Lo primero, ¿qué están esperando 2031? ¿La venida visible? ¿Y están preparados para la boda? No están preparados para nada, porque ya he hablado con ellos. En fin, lo que pasa es que yo, ya sabes, Pedro, que no me gusta dirigir y mandar flechas porque no tiene sentido. Yo no quiero entrar en ninguna guerra con nadie. La verdad está dicha, está en internet, claro, que la estudien. Yo no necesito ni siquiera que me escuchen a mí. No, toma el texto, comprueba, si está, ok. Si no está, ok. Eso, lo que pasa es que eso desgraciadamente es lo que será chasco, porque muchos tendrán la esperanza en ese día y llegará ese día y no habrá venido. Entonces, ¿qué les vas a contar a esos seguidores? O a lo mejor les pilla de sorpresa que Cristo se presenta antes de esa fecha y no están preparados. Por eso os decía yo antes, y ahora me entendéis, ¿no? Que yo no quiero ser este Cristo. Claro, yo tampoco. Y que vosotros estéis engañados por uno como yo. Lo entrecomillo, ¿verdad? Porque se tiene que entender bien. Es que la persona que transmite el evangelio a otros tiene una gran responsabilidad, porque si lo que no hace no es correcto, la sangre de los demás va a caer sobre él. Y esto a mí me estremece, ¿eh? Os lo digo honestamente, me estremece, me deja sin descansar, ¿eh? Dice, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Dice, están diciendo paz y seguridad, como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén.
esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria, atentos aquí. Dice, interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto, pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción de repente, dice. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, El que que hace hacen de este de mundo este mundo su su lugar. su ¿Cuántas hogar. veces os he contado yo esto? Que cuidado con esto, queridos. Cuidado con esto. Que no son bromas. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros planes de permanecer aquí es una elección. Por los frutos lo reconoces. Dice, viene para ellos como ladrón furtivo. Porque ellos están preparados para este mundo. Sus planes y proyectos están para este mundo. Van a la iglesia, pero formal, militan, pero no comprenden, no entienden, no viven, no nada. Tradición. Dice, el mundo, lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la securidad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las admonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Será el día de mañana como este o mucho más excelente? Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice, he aquí, yo vengo como ladrón. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio dónde está la promesa de su advenimiento, se están cumpliendo las señales, dice. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Pero cuidado. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice se acerca la destrucción repentina? ¿De qué está hablando? Pues Una está, destrucción total y completa, cuidado, a eso se refiere. Destrucción total y completa, repentina. Para los que viven así engañados. ¿A qué se refiere? pues al juicio que vendrá sobre la iglesia. Porque Ezequiel 9 es exclusivamente para la iglesia y se tiene que cumplir literalmente. Y la iglesia no espera ese juicio. Ellos creen que están en lo correcto, pero tiene que haber una separación de una iglesia militante, tiene que pasar a triunfante. ¿Quiénes son los que van a ser los triunfantes? Los que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso vendrá Queridos, una destrucción repentina. queridos, ¿cuándo murió La Adán? boda. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo murió Adán? Cuando desobedeció. En el momento se apartó del Señor, ya tuvo la mancha de por vida. Aunque físicamente no murió, espiritualmente Murió. vino la destrucción repentina. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que él viene como ladrón y los que lo esperan lo tienen, es la boda del Cordero. Y para los Claro, que no, ¿cuál es la destrucción repentina? Ezequiel 9. claro. El tiempo Es de Ezequiel gracia, 9, es esa muerte espiritual. el tiempo de gracia se les ha terminado. Han hecho ya Ahí su está. elección. Esa es. ¿Ahora entendéis de lo que estaba hablando? Dice, cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero, Ahí está. El amor al dinero. tengo una pregunta. ¿Vosotros qué creéis? Que alguien que no cuida los principios del Evangelio, pero que paga diezmos de ese tipo de dinero, ¿se le considera, es aceptado por Dios? No. No, porque a Dios no se le compra. Ahora entendéis cuando os decía yo que hubo quien decía, no, que vamos a apoyar el ministerio y tal y cual y no sé qué, que tenemos empresas y historias y tal. Y yo dije, no, no me interesa. Porque no sirve este dinero, queridos. Este es dinero manchado de sangre.
es un dinero conseguido de cualquier manera. Yo he visto mucha gente y he tratado de despertar a gente, en fin, algunos huyen cuando escuchan estas cosas, sobre todo los que tienen empresas, ¿no? Yo he tenido empresas y sé de lo que estoy hablando. Pero he dicho, cuando tú te vas y das un presupuesto a una persona y tú tratas de engañar o de robarla, sabiendo que no es justo lo que estás proponiéndole, ¿ese es dinero justo? No. No puede serlo, queridos. Tengan cuidado cuando estéis haciendo lo que estéis haciendo y cómo lo estéis haciendo. Los principios, porque aquí dice, cuando la rutina de trabajo, las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, no podemos robar ni a la viuda, ni al huérfano, ni a Dios, ni a nadie. Ni al César. A nadie. Ni al César, correcto, lo has dicho bien, es verdad. Eso se me escapó a mí. A nadie. A nadie. Aunque a César si es ilícito, según. Primero a Dios, ¿verdad? Luego a César. Aquí hay que hablar mucho. Aquí he tenido mucha conversación con mucha gente, ¿verdad? Pero el César tiene potestad de poner leyes de la que le dé la gana, porque aquí podemos hablar del domingo. El César coloca el domingo. Entonces, sí, pero ¿hasta qué punto te sujetas? Cuando el César es ladrón, es decir, cuidadín. las leyes que vayan en contra a la voluntad de Dios no se pueden obedecer. Pero si el César te pone un impuesto que tienes que pagar esto, tienes que pagarlo, porque Cristo dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el que tiene una empresa tiene que estar muy, muy, muy consagrado al Señor, porque yo te Pero digo, no, eso es imposible, Pedro. Ya te lo digo yo desde el principio. Eso. Dejémoslo, que ya no entremos porque en te este digo terreno, yo ¿verdad? que no cumple nadie conforme dice el Señor, porque la herramienta principal de una empresa es la mentira. Es que las leyes te obligan a ser ladrón. Esa es Pues la ahí está. clave. Es que Satanás sabe muy bien. Es que las leyes están hechas para que seas ladrón. Es que no haya gusto. Por eso te estaba diciendo, cuidado con esto, porque aquí Claro. hay historia, hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero eso no justifica, es decir, no, yo no estoy diciendo a nadie que sea ladrón, no. Pero tampoco le estoy diciendo a alguien que mis hijos mueran de hambre en casa mientras yo soy empresario con 20 personas, porque a mí me ha pasado, ¿eh? No me quedaba ni el dinero para gasolina, Ya. por tratar de ser justo. No. Sí, Hasta que dije, hasta luego, Lucas. sí, está claro que el César no es que te pide el brazo, sino te pide la Es que te lo cabeza, arranca el directamente, es otro que te lo brazo y arranca. te pide todo. Claro. Yo lo sé de Por eso sobra. estaba diciendo, muchas veces le digo a la gente, la llaman democracia, pero es dictadura. Sí. Es democracia mientras hacen lo que te dicen. No, Pero cuando te rebelas, se acabó. que la democracia no es una verdad, no es correcta, porque si nos ponemos así, democráticamente el pueblo judío Sí, es dijo la mitad más uno. Sí. crucificar a este y suelta a Barrabás. Eso fue democráticamente, pero eso no quiere decir que sea correcto. No. Correcto es actuar bajo la voluntad de Dios. Ni siquiera democráticamente, porque si entramos en profundidad, ¿quién estaban dominando las mentes? Era Satanás. O sea, al fin de cabo es el que manda, ¿no? Sin más. Bien. Por lo tanto, dice, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Y ahora pregunto yo, ¿A dónde estás leyendo? deseo todas las gentes, Al final, sí, cuando los estudiantes al procuran final. ávidamente Y con esto terminamos. Pero quiero deciros algo. Fijaos lo que dice aquí. Cuando los estudiantes de qué? De las Escrituras, procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia. Es decir, lo que trata de decir aquí es de principios. Cuando tú no entiendes los principios, lo tuerces todo, porque esto es lo que hace Satanás. Te esconde los principios y te lo tuerce todo, te vende un evangelio contaminado, ¿verdad? Dice, Cristo viene como ladrón.
Te pilla de sorpresa. Tú te crees que lo sabes todo y resulta que no sabes nada. Hasta aquí, mis queridos hermanos, no quiero, ni siquiera voy a leer esto, lo puse, pero ya lo conocéis, ¿verdad? Y hasta aquí nuestra reflexión. Voy a cerrar la grabación y luego ya las piedras que habéis recogido por ahí, ¿vale? Gracias a todos aquellos que han visto esta reflexión, que han aguantado o que aguantarán esta reflexión hasta el final y espero, confío y ruego a Dios que sea de provecho para todos aquellos que la van a ver. Aquí paramos.